y no habrá reparaciones con relación a las víctimas. Entonces, ahí estamos en una situación que es bastante compleja bajo la perspectiva de la protección de los derechos humanos en Venezuela. En esas estamos bajo la perspectiva del derecho internacional y los tratados de los que es parte o era parte Venezuela. Una situación supremamente compleja con lo que está pasando ahorita con las marchas y los 65 muertos que van a 70 muertos en las marchas. La indefinición con relación a los presos políticos, la falta de garantías judiciales al interior del Estado y sin unos instrumentos internacionales que puedan ser realmente aplicados. ¿Cuál se podría aplicar ahora? Que es el que han buscado aplicar de todas las formas sin que haya un acuerdo en la Organización de Estados Americanos, y es la aplicación de la Carta Democrática. La aplicación de la Carta Democrática yo creo que no tiene los dientes necesarios para que haya un real cambio en la situación y en la visión que hay hoy en día de lo que es el derecho internacional para el gobierno venezolano. No va a pasar mayor cosa con la aplicación o no aplicación de la Carta Democrática. Creo que bajo esa perspectiva la Carta Democrática carece de la fuerza necesaria para poder resolver una situación bastante compleja como lo es hoy. No sé, Andrés. Gracias. Gracias por esa introducción tan ilustrativa sobre la lectura no solo de la relación bilateral entre Colombia y Venezuela a la luz del derecho internacional, sino de la propia conducta de Venezuela frente al derecho internacional, ¿no? Recordar, estoy a punto de interrumpirlo para hacer una nota al pie, que Venezuela es parte, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Para lo que quiera que sirva el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde también está Arabia Saudita, China, Cuba y otros grandes defensores de los derechos humanos que todos conocemos. Luego, por ahí tampoco hay mucho que esperar. Yo quiero agradecer, por supuesto, esta invitación en nombre del Instituto de Ciencia Política Hernández Chavarría Olózaga y en el mío propio, y espero que sea el comienzo de muchas complicidades con todas las instituciones convocantes, con el Colegio de Abogados Rosalistas, del cual soy miembro más bien reciente, en un esfuerzo por reintegrarme a mi gremio después de largos años de rehabilitación. Y por supuesto con la asociación CABDIEI, la Academia Colombiana de Derecho Internacional, y el anuario específicamente. Yo lo que empezaría diciendo es que Venezuela hoy por hoy es algo muy parecido a lo que era para Winston Churchill en la década del 30 la Rusia soviética. Churchill dijo una vez que la Rusia soviética era un enigma dentro de una incógnita. Entonces vaya y resuelva, ¿no? Y yo creo que esa calificación es perfectamente aplicable a Venezuela. Y la razón que me lleva de inmediato a pensar en eso es el hecho de que desde hace varios años estamos a la expectativa de la caída del régimen venezolano. Voy a emplear el término régimen con cierta licencia técnica para referirme al grupo que está en el poder y que fluctúa el poder del Estado, y que podríamos llamar hoy mismo chavismo, madurismo, para distinguirlo de un chavismo que no necesariamente está con Maduro. Y desde hace varios años se habla de la inminencia del fin, de la caída del régimen, y que ha llegado el momento, y la verdad yo no me atrevería a hacer ninguna predicción en ese sentido. Regímenes como el venezolano, además en más de una ocasión en la historia, han demostrado que en lugar de ahogarse con la falta de oxígeno, aprenden a medrar en la hipoxia, ¿no? Es como si
generaran una especie de capacidades superiores de resistencia a medida que aumenta la presión a la que están sometidos. Sin embargo, aunque yo no diría que ya llegó el momento del fin, como decían hace algunos años aquí en Colombia a propósito del problema de las FARC, yo sí creo que hay cosas que han cambiado y que alteran la ecuación para entender lo que está ocurriendo en Venezuela. Y quisiera rápidamente compartir con ustedes algunas de esas cosas que creo que han cambiado. Pero antes de pasar a eso, yo sí quisiera llamar la atención sobre el que es de alguna manera el punto de quiebre en la trayectoria de Hugo Chávez y del chavismo, y es el golpe de 2002. Yo creo que uno podría distinguir dos Chávez, un primer Chávez entre el 98, 99 y 2002, y un segundo Chávez que se prolonga a partir del 2002, luego del fallido golpe de Carmona. Porque Chávez aprendió en 2002 una cosa que es muy importante desde la perspectiva de lo internacional y acaso también del derecho internacional, y es que parte de su garantía de supervivencia estaba en su capacidad para generar un capital en el plano internacional que lo respaldara en momentos de emergencia. Y a partir de 2002 empiezan a florecer una serie de iniciativas institucionales que están orientadas a darle a Hugo Chávez el blindaje que considera que es importante para resistir momentos y tensiones de crisis. Aparecerá el ALBA, que es un mecanismo básicamente de trueque comercial entre unos países. Aparecerá, por supuesto, UNASUR, que era una idea que venía del presidente Fernando Enrique Cardoso, que había pensado en una comunidad suramericana de naciones, una idea que luego hereda Lula y que luego Lula básicamente le regala a Chávez en el sentido incluso de que el nombre y la bandera las puso Chávez. Lula dice, póngale el nombre que quiera y hagamos esta cosa. Y ahí nació UNASUR, que hoy en día está convertida en un elefante, el legado de los secretarios que ha tenido la organización, pero que durante mucho tiempo fue una especie de garante del régimen en Venezuela. Para mencionar tal vez el episodio más explícito. Uno de los problemas que tuvo UNASUR es que el secretario se muere, que estaba de salida mientras en Argentina, Sí. Kirchner viene y toma la secretaría, mientras su esposa está en el poder. Creemos que por la idea de que volver a presentarse, pero el infarto impidió cumplir con... Y vino el interregno de Rodríguez por Venezuela, primero María Emma Mejía, y luego Rodríguez de Venezuela, y luego el último secretario que ha ejercido en propiedad, porque la crisis de UNASUR es tal que nadie quiere ser secretario de esa cosa y nadie está presionando para elegir nuevo secretario, un secretario encargado que era el jefe de gabinete del secretario anterior, que es Yuri Chillán, colombiano. Pero bueno, UNASUR, por ejemplo, va a jugar un papel importante en las elecciones que llevan a Maduro al poder, que fueron unas elecciones muy contestadas y discutidas, y frente a la cual lo que hace UNASUR es convocar una reunión de emergencia en Lima, que de alguna manera le da la bendición a las elecciones en las que Maduro resulta elegido finalmente presidente luego de ocupar Miraflores en condición de interinidad. Chávez aprendió, vuelvo al 2002, que el frente internacional era muy importante para sobrevivir. En el plano político, ahí está UNASUR, ahí está el ALBA, y también en un plano político obtenido a través de lo económico, y ahí aparecerá Petrocaribe, cuyo objetivo fundamental, además de devolverle favores a Cuba,
era crear una red de estados clientes en el Caribe, insignificantes acaso económica o políticamente, pero muy importantes porque un estado, un voto en escenarios como la Asamblea General de la OEA. Eso y muchas otras cosas las va a aprender Hugo Chávez a raíz del golpe fallido de 2002. Y por eso ese tema internacional va a jugar un papel importante en las condiciones de cambio a las que me referí enseguida. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones de cambio? Porque creo que la historia no se repite pero rima, y hay cosas que han cambiado hoy en día en Venezuela, y aunque no podemos decir que ha llegado el momento culminante del régimen, sí hay unos elementos que hacen que este momento sea particularmente distinto a todos los anteriores. El primero es que la oposición venezolana logró hacerse con el control de la Asamblea Nacional. Y ese es un dato sumamente importante, porque Chávez no habría podido hacer todo lo que hizo si la oposición democrática venezolana no hubiera tomado la decisión suicida de no presentarse a las elecciones legislativas de 2005, como consecuencia de lo cual Chávez dispuso durante toda una legislatura, por lo menos, de un legislativo al servicio del proyecto del régimen, que entre otras cosas abdicó su función legislativa a través de una serie de leyes habilitantes que cobijaban una enorme gama de asuntos, cuyo eco se sintió en la famosa sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia de este año, que intentó quitarle definitivamente las competencias legislativas a la Asamblea, asumir por parte del Tribunal Constitucional la función legislativa y habilitar a Maduro nuevamente sine die para expedir normas con fuerza de ley. La oposición ha tenido una experiencia que es dolorosísima, ¿no? Y es que durante mucho tiempo ha sido una oposición muy fragmentada, con liderazgos muy recelosos los unos de los otros. Y por eso el haber logrado articular eso que se llama Mesa de Unidad Democrática, que en realidad es solo una mesa, pero una mesa ya es bastante, porque alrededor de esa mesa pueden sentarse los distintos liderazgos y las distintas corrientes, incluso algunas que tuvieron su origen en el chavismo y sienten que ese chavismo originario ha sido traicionado y han pasado de alguna manera a ser parte de la oposición. Haber logrado articularse en esa mesa y haber logrado obtener el control de la Asamblea Nacional es muy importante, porque por primera vez el chavismo no controlaba el Estado. Ahora, uno debe ser moderado en la calificación de ese logro, porque resulta que aunque la oposición haya logrado controlar la Asamblea Nacional, el chavismo sigue controlando, por supuesto, todo el Ejecutivo. Y las leyes que haga la Asamblea pues no sirven de nada si no hay quien las ejecute. Para eso está el Ejecutivo, que por supuesto no se siente vinculado por las decisiones de la Asamblea, que entre otras cosas fue declarada en desacato por el Tribunal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, porque el chavismo también controla la rama judicial desde los niveles más bajos hasta el Tribunal Supremo de Justicia, un Tribunal Supremo que ha dado muestras de una enorme creatividad jurisprudencial y se ha dedicado a hacer gimnasia constitucional. Hay sentencias que si no fueran trágicas serían un entretenimiento, en las que incluso el tribunal ha invocado los santos evangelios para hacer interpretación del sentido de la Constitución. Un tribunal que además pues está cuestionado, y ahí habría que recordar el hecho de que hay al menos 8 magistrados que fueron recientemente incluidos en la lista Clinton por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero el chavismo controla la judicatura, no hay una judicatura independiente, y sobre todo controla el Tribunal Constitucional, que se convierte, digamos, en un validador de las decisiones del Ejecutivo. La más reciente
la convocatoria voy a citar al presidente Maduro, muy poderosísima y muy soberanísima asamblea constituyente, en una clara violación del texto constitucional venezolano, de la constitución de Hugo Chávez, que establece que el presidente puede convocar al pueblo para que el pueblo decida si convoca una asamblea constituyente, pero lo que ha hecho Maduro es convocar su muy poderosísima y muy soberanísima asamblea constituyente desde los 5 puntos cardinales de Venezuela. Tal vez todos han visto las declaraciones del presidente Maduro, que además es muy creativo con la geografía y el idioma. Ese tribunal, que es lo que más recientemente ha hecho, validar esa convocatoria, ha rechazado hace apenas unos días el recurso presentado por la fiscal contra esa convocatoria, que es absolutamente inconstitucional. Por otro lado, el chavismo también controla el sistema electoral, y ahí aparece la figura, digamos, por antonomasia también del régimen, que es Divisay Lucena. Y al controlar el poder electoral, pues básicamente pues aplica ese viejo principio de que el que escruta elige, y además ha bloqueado iniciativas dentro de las instituciones para desbloquear la crisis política en Venezuela, como por ejemplo el referendo que estaba impulsando la oposición. Y ese es un detalle importante, es decir, las salidas institucionales se han venido bloqueando y las ha venido bloqueando el propio régimen. Eso suena un poco suicida, quizás lo sea, pero además va a provocar una preocupación creciente por la supervivencia. Cuando un régimen está muy preocupado por su supervivencia, tiene grandes incentivos para hacer cualquier cosa y para resistir cualquier cosa. Y eso es lo que está pasando en este momento desde mi punto de vista con Maduro. Pero además de controlar el ejecutivo, además de controlar la judicatura y además de controlar el poder electoral, el régimen controla también el poder comunal, que es una de las grandes invenciones constitucionales de 1999 y que tiene una clara inspiración cubana. Y lo que supone es una apuesta porque a través de una noción más amplia y profunda de democracia, el que quiera entender, que entienda, que supone que al lado de los órganos habituales de representación política y de gobierno, la comunidad tiene la capacidad de autoorganizarse, de asociarse, de agremiarse y de tomar decisiones que se imponen en última instancia a las autoridades, digamos, habituales en un sistema democrático. Entonces, al lado de las autoridades municipales aparecen consejos de comunidades, juntas de acción comunal, agremiaciones, que ahora mismo están en la base de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, que es una asamblea que se supone tendrá 500 miembros, la mitad de los cuales serán elegidos a partir de esas bases comunales, tendrán un carácter gremial, no representarán partidos o movimientos políticos, sino que representarán distintos sectores de la sociedad en una lógica de fractura de la sociedad en clases y en estamentos, y por supuesto eso le va a garantizar al régimen el control, al menos de entrada, del 50% de la Asamblea Constituyente cuando se elija y se conforme. Entonces, ¿qué ha cambiado? Que la oposición controla el legislativo, y eso no es poco en términos políticos, pero el control del régimen sobre el Estado es muy intenso, ¿no? ¿Qué más ha cambiado en el plano interno? Que la oposición ha entendido que tiene que articularse para sobrevivir, pero ojo, eso no ha disminuido los recelos entre los líderes de la oposición. Y de hecho, en algunos casos, los distintos líderes de la oposición tienen incentivos totalmente opuestos. Es decir, el mejor escenario para Leopoldo López no es necesariamente el mejor escenario para Enrique Capriles. Y eso lo que implica es que cuando llegue el momento, será necesario
o los líderes de la oposición tendrán que dar una muestra de enorme valor cívico para sacrificar una serie de intereses individuales por los cuales han estado luchando durante mucho tiempo, intereses muy legítimos, en aras de facilitar la transición hacia lo que venga después. Otra cosa que ha venido cambiando es el hecho de que el chavismo no es en absoluto monolítico. La prueba más evidente de eso, alguien ya estará pensando, claro, la fiscal Luisa Ortega, pero yo antes de eso pensaría en estos partidos que orbitaban alrededor del chavismo y han ido migrando un poco hacia la oposición, y en el hecho de que con ocasión de estas movilizaciones ya la oposición le dirigiera un mensaje a las Fuerzas Armadas, bastión del régimen, porque uno no le habla a las paredes, uno habla para que alguien lo oiga, y eso quiere decir que hay sectores ahí dentro de las Fuerzas Armadas que están bastante incómodos frente a muchas cosas. La masiva presencia cubana en el aparato de seguridad y defensa de Venezuela, y por supuesto algo de lo que se ha hecho ahora. Ahora, el chavismo también se ha fragmentado porque muchos sectores consideran que lo que ha venido haciendo Maduro directamente o a través de sus áulicos en el tribunal, en la sala constitucional del Tribunal Supremo, es una traición al evangelio que es la Constitución chavista del 99. Y aquí hay que llamar la atención sobre un rasgo de la cultura política venezolana que nosotros no tenemos tanto todavía, y es la tendencia a la mistificación de las figuras políticas. Hay un cierto fetichismo que por supuesto es claro en el tema de Hugo Chávez, y también se manifiesta un poco con el librito azul, la Constitución de 1999. Hay sectores dentro del chavismo que consideran que lo que ha venido haciendo Maduro de alguna manera traiciona el legado de Hugo Chávez. Uno de esos representantes podría ser, por supuesto, la fiscal Luisa Ortega. Lo otro que también ha cambiado sustancialmente es el tema internacional. Y es que Venezuela, como consecuencia de otras cosas, de estas medidas y conductas que usted ha señalado, Ricardo, Venezuela está hoy por hoy bastante aislada en el plano internacional. UNASUR no se oye. CELAC, que es algo a lo que la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, es algo a lo cual ha intentado acudir la canciller Delcy Rodríguez para contrarrestar la OEA. Pues básicamente lo único que logró con eso es que El Salvador, que ejerce la presidencia pro tempore de la CELAC, se abstuviera en la votación en la OEA, pero no ha logrado mucho más, y CELAC pues carece del músculo, la arquitectura para hacer algo, para darle el blindaje que le daba antes UNASUR. Los países, la situación económica ha llevado que su capacidad para mantener la red clientelar a punta de petróleo se haya reducido sustancialmente. Países como Nicaragua, por ejemplo, que antes recibían cuantiosísimas sumas a través de la cooperación de Venezuela, están volviendo a obtener recursos de la banca multilateral más clásica, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional inclusive, porque no quieren amarrar su dependencia, su porvenir económico a los recursos que vengan de Venezuela. Hay que recordar también que Chávez tuvo un petróleo a $100 el barril. Un petróleo a $100 el barril que le vendió a los chinos, y que cambió por deuda, que hoy en día, con el barril como está, es virtualmente impagable, en el caso de la deuda con China. Razón por la cual, y esto enlaza con esto que estamos diciendo, hay dos grandes fuentes de subsistencia, de asistencia a la subsistencia del régimen venezolano, que son China y Rusia, y siguen proporcionando fondos importantes para el funcionamiento del aparato venezolano, además de otra serie de conexiones.
En el escenario internacional, entonces, la situación de Venezuela es distinta. Por ese tema económico ya no dispone de esa red clientelar, pero también hay cambios en el panorama político latinoamericano. Por supuesto, la elección de Macri en Argentina lo priva de un aliado como la señora K, con el cual contaba, y lo que ocurre en Brasil en dos sentidos. Uno, claramente Temer tiene una agenda distinta y una orientación, acaso política también distinta de la que tenía la señora Rousseff. Internacional, porque está ocupado por lo que está ocurriendo adentro. Pedro Pablo Kuczynski en Perú, sin que Ollanta Humala hubiera sido, digamos, muy defensor de oficio del régimen antes, pero Pedro Pablo Kuczynski asumió una voz más fuerte. Nosotros aquí dijimos que el presidente Santos, el mejor, el más grande aliado, el socio estratégico de los Estados Unidos, había hablado del tema de Venezuela con Donald Trump, porque Colombia era indispensable para resolver el problema de Venezuela. La verdad es que Donald Trump ha hablado más veces con Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de Perú, sobre el tema de Venezuela. Y Kuczynski acaba, por ejemplo, de soltar una propuesta interesante, que es la de que sea el primer ministro canadiense, el señor Trudeau, el que asuma la mediación frente al tema de Venezuela. Y por supuesto, la mediación de Samper y los tres expresidentes desempleados, Rodríguez Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández, careció desde el principio de toda legitimidad, a pesar de los, digamos, de la buena voluntad en algún momento de la oposición venezolana, hay que decirlo, para aceptar esa mediación. Por supuesto, el señor Samper nunca fue reconocido como un mediador neutral entre el gobierno y la oposición. Y lo interesante es que Canadá también ejerce una enorme influencia sobre los mismos estados caribeños angloparlantes, sobre los cuales Chávez ejerció mucha influencia también a través de Petrocaribe. Hay un cambio entonces en el escenario regional, que entre otras cosas ha permitido que Colombia también hable un poquito más duro, ¿no? A la manera. Y el otro gran elemento, Ricardo, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, es que se fue Insulza de la OEA. Y el señor Insulza, los musulmanes dicen que un nombre es un destino, y pues el señor Insulza comprueba perfectamente el proverbio musulmán. Porque llega Almagro, primero, que además viene de la izquierda uruguaya, viene del gobierno de Pepe Mujica, pero se encuentra una OEA quebrada, es decir, una OEA que no tiene absolutamente ningún recurso para hacer nada. Y Almagro decide poner a hacer a la OEA lo único que puede hacer la OEA que no le cuesta más, y es retomar el papel de la OEA como un escenario multilateral esencialmente de carácter político, en el que se discuten los asuntos políticos. Y encuentra en Venezuela la causa a través de la cual puede concretar esa apuesta de devolverle algún grado de relevancia a la OEA. Y yo creo que ahí el liderazgo de Almagro ha sido fundamental para terminar de construir ese escenario exterior que es muy distinto a aquel del que siempre gozó, aquel del que durante mucho tiempo gozó Hugo Chávez. Por supuesto, yo en mis clases suelo decir que la tal comunidad internacional no existe. ¿En su conjunto? ¿A quién llama usted cuando quiere hablar con la comunidad internacional? Mi tesis es que si uno no tiene un teléfono a dónde llamar, eso no existe. Pero no es menor el hecho de que haya ese entorno internacional que ejerce presión, que está observando, que está haciendo una narrativa sobre lo que pasa en Venezuela, que está poniendo en evidencia lo que ocurre en Venezuela. Pero definitivamente
el cambio en Venezuela no va a venir de afuera por la presión de la comunidad internacional. Es decir, no hay nada que hacer, entre otras cosas porque la relación de fuerzas todavía está muy pareja entre el régimen y la oposición, y todavía yo diría, y con esto voy cerrando esta intervención, acaso ya larga, gracias por su paciencia y la de ustedes, y porque la oposición todavía no ha encontrado el conjunto de incentivos que sería necesario ofrecerle a ese sector del chavismo que empieza a distanciarse del madurismo o que podría estar interesado en salir de escena si se le ofrecen una serie de garantías. Yo creo que la oposición todavía está en busca de la fórmula transaccional para llegar a ese punto. Y por otro lado, pues está el enorme peso que tiene el ejército. Chávez y Maduro llegaron a constituir un ejecutivo que tiene como 30 y tantos ministerios, y no sé cuántos viceministerios. Los venezolanos que están acá tal vez nos ayuden con la cuenta, pero hay un viceministerio, creo que es el de la felicidad suprema también. Pues el Estado tiene que estar por todos lados, incluyendo en la felicidad. Y buena parte del aparato ejecutivo está en manos de militares. Y hoy por hoy uno de los hombres más poderosos de Venezuela es el general Padrino, el ministro de Defensa, que no solamente se encarga del aparato de defensa, sino que además controla las actividades mineroenergéticas, porque Maduro le transfirió a los militares el control de esas actividades, y controla también la distribución de alimentos y de insumos básicos. Ahora, y con esto sí ya termino. Porque la pregunta de la gente, ¿cómo? No crean. No. La gente se pregunta, bueno, pero con lo que está pasando económicamente, con lo que vemos, ¿por qué no hay un desenlace en términos económicos? Y yo quisiera, aquí yo también tengo mi copialina con usted, Ricardo, mencionar unos datos. La inflación en 2016 fue del 274%. Entonces estos datos además son del Fondo Monetario Internacional, porque el gobierno venezolano, el Banco Central de Venezuela, hace mucho tiempo, algo que también hacía la señora acá en Argentina, no publicaba, y no publica hoy en día, datos concretos. La inflación de enero a mayo de este año, según el índice de precios al consumidor de la Asamblea Nacional, o sea, es un congreso que está sacando el índice de precios al consumidor, fue del 127%, y la proyección para este año del Fondo Monetario Internacional es del 1133%. El crecimiento del PIB real del año pasado fue del menos 18%, es decir, no creció, sino que decreció. Y este año ya vamos en menos 7,4%, y según el Fondo Monetario Internacional, por ahora hasta 2022 el PIB va a estar decreciendo. Entonces, si uno mira esos datos macroeconómicos que son fríos, pero si uno mira la realidad de la vida cotidiana, que es mucho menos fría y es mucho más doloroso, uno se pregunta, bueno, ¿por qué aquí no ha pasado nada? Y la respuesta que uno podría aventurar es que todavía existen amplios sectores de la población venezolana cuya subsistencia depende del sostenimiento y la providencia estatal. Y aunque es un Estado que ha sufrido la caída de los precios del petróleo, que no tiene divisas, que tiene problemas para pagar las importaciones, en fin, aunque todo eso es cierto, el Estado controla el acceso a esos bienes y es selectivo. Entonces todavía puede mantener una base que lo apoya en la población. Y es además una población que tiene mucho miedo de que si hay un cambio de régimen va a perder todos los derechos, todas las ventajas que logró durante década y media de chavismo.
Por eso es muy importante que la oposición piense en el día después de mañana. Y ese es, digamos, la oposición no puede dedicarse a pensar solo en cómo salir de Maduro. La salida de Maduro es una puerta, pero no es la salida. Tiene que pensar y ofrecer un plan de acción para los años siguientes, para esa transición, que va a ser una transición muy compleja, que va a implicar sacrificios en los líderes de la oposición, que va a implicar pactos desagradables con sectores tremendamente corruptos del establecimiento actual, pero con los cuales hay que contar para hacer esa transición y recuperar algo de la gobernabilidad. Yo tengo una pregunta, y aquí asumo el rol que tengo para hacer la primera pregunta, que siempre me ha llamado la atención y me confirma, me corrige, pero ¿por qué violar la Constitución para poner a Maduro? Constitucionalmente no le correspondía a Maduro ser presidente. Desde ese momento hay un problema constitucional de legitimidad en la presidencia. Sí, un problema que solo ha venido agravándose. A Maduro lo pusieron los cubanos. Eso está clarísimo. Está absolutamente claro que a Maduro lo pusieron los cubanos. La influencia ¿Por de qué poner a Cuba, Maduro en lugar de Diosdado Cabello, que era quien le correspondía? porque Maduro es mucho más cercano a Cuba y ha sido él protegido, digamos, del régimen castrista. La relación entre Cuba y Venezuela es una relación histórica. A veces se olvida. Lo que hay que leer ahí son las páginas que le dedica a eso Enrique Krause, el gran historiador mexicano, en su libro sobre Chávez y el chavismo, que se llama El Poder y el Delito. ¿No? Y ahí Krause rescata un hecho histórico que es fundamental para entender esta relación, y es que cuando Cuba, después de la revolución, apuesta por patrocinar movimientos insurgentes en el resto de América Latina, el primer movimiento insurgente que patrocinó el régimen de La Habana fue en Venezuela. Y siempre hubo una relación muy extraña, pero con mucho bagaje histórico entre Cuba y Venezuela. Los cubanos montaron el sistema de inteligencia, el CELI, ¿no?, a la manera de Cuba. Los cubanos inspiran todo este tema de la democracia comunal y del poder popular, aunque la Constitución de 1999 no definía a Venezuela como una democracia popular a la manera de Cuba. Recuerden que todos los ministerios de Venezuela son ministerios del poder popular, Ministerio del Poder Popular para las relaciones y relaciones exteriores y exteriores, que es el lenguaje incluyente de la Constitución del 99. El círculo más cercano del presidente Maduro está conformado por cubanos. Los cubanos han tenido acceso a información, digamos, de carácter económico importante. El catastro, el registro inmobiliario de Venezuela está en manos de los cubanos. Y hay un ingrediente adicional, ahora de coyuntura, y que me estoy desviando de su pregunta, pero ya vuelvo para allá. Y es si Donald Trump definitivamente reversa el cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba, va a generar un enorme incentivo para que Cuba esté muy interesada en la supervivencia del régimen de Maduro. Incentivo que también tienen China y Rusia. Hay que decirlo, que son elementos que a veces no se mencionan, no son solamente proveedores de recursos, tienen enormes intereses. La oposición ha dicho, no solo a propósito de los bonos que compró Goldman Sachs, sino a propósito de la enorme deuda adquirida con China, que eso de pronto, cuando cambien las cosas, no lo va a reconocer, y eso ha generado una preocupación en China. Rusia ha invertido muchísimo en PDVSA y empresas satélites. Esos elementos hay que tenerlos también ahí a la mano.
¿Por qué violar la Constitución? Por la supervivencia del régimen. Una supervivencia inspirada en este caso por los cubanos y que luego ha llevado a uno tras otro de los exabruptos constitucionales más asombrosos. Las sentencias 155 y 156 de finales de marzo de este año, las que el Tribunal Supremo, como yo lo señalé, se atribuyó el poder legislativo, habilitó a Maduro para una cantidad de asuntos y que generaron esta primera gran reacción internacional y sirvieron de catalizador de las primeras grandes movilizaciones. Aquí hay que recordar, digamos, la muestra de que no existe Estado de Derecho y que esas sentencias, primero, violan la propia Constitución, implican un desbordamiento de las competencias del Tribunal Constitucional, pero que luego se reversan luego de una reunión de madrugada del Consejo de Defensa Patriótico presidida por Maduro. Es decir, el Tribunal Constitucional desborda sus competencias, acaba de castrar formalmente a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo. Cuando viene toda esta reacción, cambia de jurisprudencia por una orden del Ejecutivo. En Venezuela, y creo que uno puede decirlo ya con todas las letras, no existe Estado constitucional. Llamemos a eso como queramos llamarlo, pero por lo menos imperio de la ley e imperio constitucional no existe. Y entre otras cosas, pues la aspiración de Maduro a través de la constituyente es crear un orden constitucional que sirva a sus propósitos, corporativo, con delegados seleccionados y además con un sistema de distribución de circunscripciones que hace que las zonas urbanas y más pobladas, donde hay una concentración de fuerzas opositoras, queden subrepresentadas frente a áreas mucho menos pobladas, donde es mucho más fácil escrutar y por lo tanto elegir. Finalmente sí contesté, sí. Sí. Bueno, dos preguntas. Primero, quiero agradecer a las instituciones que organizamos este interesante foro, en particular a la doctora Ángela Rivas, al doctor Carlos Gallón, agradecer a los expositores por esta interesante tertulia, esta conferencia. Yo solamente quiero hacer una pregunta y hacer una anotación pequeña, que es tal vez lo más delicado para nosotros. La pregunta es, ¿cuál es su opinión de la cantidad de errores que ha cometido Colombia con respecto a las relaciones internacionales con Venezuela? Una cosa de una tras otra. Es decir, podemos colocar el asunto del paramilitarismo en la frontera. Podemos, digamos, los apoyos de Colombia luego de pasar de 7.000 millones de dólares a menos de 1.000 millones de dólares en comercio internacional, y luego mandarles energía por las líneas de Cuestecitas Cuatricentenario, y después mandarles gas, después apoyarlos en medio de la supresión del comercio internacional, después prestarse al juego con el presidente Santer, que lo postuló efectivamente Maduro, etc. Hay una cantidad de errores enormes de parte del gobierno de Colombia, después nombrados como país garante del acuerdo de paz, etc. Y la otra es la siguiente, me parece que el doctor Andrés Mola lo tocó muy inteligentemente. Yo estoy de acuerdo completamente en que Cuba está manejando totalmente la política venezolana. Y les voy a dejar solamente un ejemplo. Hay audios donde Castro ordena que van a cocinar a Chávez porque Chávez tiene un proyecto político diferente al proyecto bolivariano, al proyecto cubano. Es decir, Chávez tiene el proyecto bolivariano y los cubanos tienen otro proyecto distinto. Colombia comete otra vez el otro error y se vuelve y dice que el país
anfitrión de la negociación con las FARC son efectivamente es en Cuba. Se comete el error de no resolver el problema de los asentamientos guerrilleros en la frontera entre Colombia y Venezuela, denunciados por el presidente Uribe en la reunión de Santo Domingo, donde se vuelven amigos, entre comillas, el presidente Chávez y el presidente Uribe. Es decir, lo que está de por medio acá es, y recuerdo, quiero hacer una ocasión pequeña, si me disculpan 2 minutos, cuando llega el embalsamador italiano, que es una triquiñuela que hacen los cubanos en el cielo, en el centro médico al presidente Chávez, y en ese mes que lo mantienen allá, que ya estaba muerto, firman los decretos de sucesión de Maduro, y luego lo que están diciendo pues, en las redes es que mandaron efectivamente fue un cadáver diferente, porque Chávez en el tratamiento oncológico que lo hicieron, efectivamente, entre comillas, pues un término horrible, lo cocinaron allá. Pero la pregunta en este sentido es desde el punto de vista económico, ¿cuál es la sugerencia en un replanteamiento de esta enorme crisis que tiene Venezuela y su impacto? El gobernador del estado del Amazonas dice, por ejemplo, que hay 4.000 guerrilleros asentados en la frontera colombiana. Y cuando entran a Colombia entran de civil, cuando cuando entran a Venezuela tienen muchos armamentos, etc. ¿Cuál es el planteamiento de parte de ustedes con respecto a las relaciones entre Colombia y Venezuela? ¿De cómo se puede replantear? Es que ya los cubanos metieron efectivamente una base muy grande con respecto a las FARC en la negociación que hubo con Colombia. Pues para Colombia siempre ha sido una situación muy complicada, sobre todo por la deuda que había de las exportaciones y que tomar una posición fuerte puede terminar también afectando a personas, individuos colombianos que tenían también su futuro económico en esos negocios que nunca fueron pagados, además de toda la situación política que estaba ahí. Pero creo que Andrés nos puede... Yo creo que así como la belleza está en el ojo del espectador, los errores o aciertos en temas de política exterior también están muchas veces en el ojo del analista o del lector. Yo coincido totalmente en lo que acaba de decir Ricardo, y es que hay muchos intereses que atraviesan la relación bilateral entre Colombia y Venezuela. No es solamente, es decir, la relación no puede definirse solamente en términos de seguridad. Hay que reconocer la enorme interdependencia económica y social de ambos lados de la frontera. Pedro Pablo Kuczynski puede darse el lujo de decir muchas cosas sobre Venezuela, porque es que entre Perú y Venezuela están Ecuador y Colombia. Colombia no puede darse el lujo de decir cualquier cosa o de tomar cualquier decisión en relación con Venezuela, porque tenemos nuestra frontera más larga y también la más dinámica y también la más compleja y también la más problemática con Venezuela. Y yo creo que eso exige una enorme prudencia política, que implica, por ejemplo, no convertirse en el cruzado defensor de la democracia en Venezuela o no asumir la posición de que Colombia va a restablecer la democracia en Venezuela, como lo han demandado muchos líderes políticos colombianos. Sí, yo creo que el tema de Venezuela tienen que resolverlo los venezolanos, y lamentablemente creo que falta algún tiempo para que eso ocurra, y más lamentablemente aún creo que va a ser muy doloroso lo que haya de ocurrir para que se encadene finalmente un proceso de transición. Esa es mi lectura personal. Entonces, yo no haría un juicio absoluto sobre aciertos o desaciertos en la política exterior con Venezuela. Por otro lado, muchos de esos problemas son históricos y no son atribuibles al chavismo. Y nosotros decimos que Colombia y Venezuela, y esto de Ricardo me lo he oído decir muchas veces, son países hermanos.
pero nunca hemos sabido cuál es Caín y cuál es Abel. Y como decía Borges, ¿no? En un poemita muy breve, dice Borges: ya no recuerdo si fui Caín o si fui Abel, la culpa dura mientras dura el remordimiento. Y yo creo que uno podría escribir algo sobre la relación bilateral entre Colombia y Venezuela a partir de ese poemita de Borges, cosa que no sería publicada en ningún journal, pero pues podría ayudar a entender muchas cosas. No hay uno. Sí, pero como yo ya no estoy en la academia, entonces puedo escribir lo que quiera. Entonces, yo matizaría eso. ¿Qué es lo llamativo? Que en la medida en que hay cambios de contexto, Colombia puede asumir una posición más dura. Y yo creo que en la medida en que hay esos escenarios multilaterales, en la medida en que de la ecuación sale, digamos, esta guardia pretoriana internacional que respaldaba a Venezuela, Colombia ha ido asumiendo posiciones más exigentes, más contundentes frente a Venezuela, y también en la medida en que sus intereses nacionales han variado. Es decir, la negociación con las FARC supuso ponderar una serie de asuntos, porque la política es el reino de las elecciones y de las opciones, y si hay algo cierto en política es que uno no puede tenerlo todo. Y Venezuela juega un papel fundamental en el proceso con las FARC, un papel que hoy en día yo no consideraría fundamental. En Venezuela sobre todo hay presencia de actividad del ELN hoy en día. Entonces creo que las decisiones se han ido tomando en función de las circunstancias. Yo no emitiría un juicio rotundo sobre la política exterior de Colombia en ese sentido. Yo quisiera profundizar un poquito más sobre el tema de la Carta Democrática, porque creo que hay como consenso en que no tiene dientes, en que no será como una herramienta de mucha utilidad, pero ¿cuál entonces podría llegar a ser su alcance? Yo creería que ninguno. Pues yo soy muy escéptico de la Carta Democrática. Creo que es un instrumento que es muy bonito. Es interesante ver cómo en el sistema interamericano hay unas exigencias que van más allá de las exigencias de Naciones Unidas. Entonces, para ser miembro de la OEA y no ser suspendido, hay que ser democrático. Y esto aquí no va para Venezuela, sino para todos. ¿Cuáles realmente han sido democráticos? Y yo creo que en ese sentido Naciones Unidas tiene un esquema de paz, OEA tiene un esquema de democracia. ¿Cuál de los dos ha sido más efectivo? No lo sé, pero es con base en eso que surge la idea de una carta democrática. Pero la efectividad, con carta o sin carta, del elemento democrático, yo no sé si ha sido realmente aplicado en América Latina. Cuando uno ve lo que pasó en Argentina, Paraguay, Honduras, Perú, Ecuador, Colombia, realmente hay democracia. Y ahí sí, y hablando de las democracias, pues está el tema de la ciencia política, donde siempre me llamó mucho la atención de la gran definición de la ciencia política. Pues las democracias no hacen la guerra entre sí. Es el gran elemento de la ciencia política. Y para poderlo demostrar, establecen, porque hay un pequeño problema para poder establecer esa definición, y es Francia.
Entonces establecen que durante el gobierno Mitterrand, Francia no fue una democracia. Parece que es demasiado ecléctico como concepto, que nosotros en América Latina no hemos cumplido cabalmente con los elementos reales de la democracia. Mal que bien funciona. Y estamos hablando de, pues aquí ya metemos otros elementos, ¿no? Corrupción, compra de votos. ¿Dónde está realmente la democracia? Y es bajo esos parámetros que surge la Carta Democrática, a la que no le establecen los tiempos. Cuba fue suspendida de la OEA, suspendida, no expulsada. En eso, porque a veces se comete el error de decir que fue expulsada, suspendida, pero lleva cuántos años suspendida, estuvo cuánto tiempo suspendida. ¿Cuáles son las verdaderas trámites? Y ahí yo me sumo a lo dicho por Andrés, en el sentido de la solución a lo que está ocurriendo en Venezuela. La tienen los venezolanos. No hay forma que de afuera haya otra solución. Es más, espero que no la haya. De acuerdo. Que lo peor que podría pasar, y tenemos de ejemplo a Kuwait, a Irak, a una cantidad de ejemplos, donde realmente lo peor que le podría pasar a Venezuela es que la comunidad internacional, que ahí sí encuentra el teléfono, Sí. aparezca a querer tomar una decisión. Sobre todo porque eso afectaría la legitimidad a futuro del proceso de transición y le daría un argumento exclusivo que puede hacerlo con mucha fuerza a esos sectores del chavismo que podrían luego acabar diciendo como, mira, les hablamos del imperialismo y el imperialismo llegó. ¿No? Es que toda intervención armada proveniente del extranjero hay que pagarlo. Y ahí son todos los contratos que se le dan a quienes intervinieron. Me acuerdo que para la primera Golfo Pérsico 1, Argentina mandó un buque. Sí. Cuando Menem quería ser miembro de la OTAN, que esas aspiraciones no son... Es que los pueblos se unen, ¿no? Los supuestos se unen. El extremo sur y el norte podría cuadrarse. Pero Argentina mandó un buque. Y los beneficios económicos que tuvo durante años por haber mandado ese buque, yo no sé qué hizo el buque, pero algo allá estuvo. Y por eso tuvo derecho a contratos, tuvieron derecho a una cantidad de cosas durante la reconstrucción. Ese elemento del derecho internacional sí es sumamente perverso. Y creo que hay que evitarlo. No sé si hay otra pregunta. Mateo. Bueno, perdón, antes debo darles las gracias a mis exalumnos varios que hay acá, muchos venezolanos. Espero no haber dicho nada excesivamente torpe. Esto es solo una lectura desde fuera. Y bueno, pues, no, quiero saludar especialmente a mis exalumnos venezolanos. Yo tenía en la Universidad de Rosario un buen conjunto de estudiantes venezolanos que ahora están ya convertidos en colegas, lo que quiere decir que puedo retirarme en paz porque la misión está cumplida. Mateo. Venezuela tiene una deuda muy grande, porque Maduro se esfuerza por pagarle los bonos a los bancos de Occidente, internacional, y en vez si puede evitar pagarle, por ejemplo, a los rusos. Hace un poco leí que no le han pagado a Rosneft, porque Maduro sí se esfuerza por pagarle a los bancos y no pues mostrarse en el pobre, en capacidad de pagar esa deuda. Históricamente ha sido así. Sí, Chávez también lo hacía. Con Chávez era muy curioso. Chávez saldó las cuentas con el Fondo Monetario Internacional.
pero en una lógica, y luego le ayudó a Argentina también a pagar esa cuenta, y bueno, mandó unas maletas también para unas elecciones. Pero con la lógica de la soberanía y reducir la dependencia de toda esta arquitectura. Yo no sé exactamente a qué te refieres con pagarle a los bancos. Una de las cosas que tiene muy preocupada a China es un eventual default de Venezuela. Porque eso afectaría ¿a quién? A China sobre todo. Y la gran paradoja es que China históricamente ha sido defensora del derecho al default. Los chinos han dicho, cuando un Estado no puede pagar las deudas, tiene derecho a decir, pues no pago. El problema es que hasta ahora los estados que hacían eso lo hacían frente a las deudas con Occidente. A mí sí me gustaría, como por puro experimento, ver qué haría China donde le declaren un default y la que no pueda cobrar sea ella. Pues si quieren ser los nuevos líderes, que paguen o que no les paguen. El otro punto ahí es, Chávez tenía una posición muy curiosa. Mira que una cosa era el manejo de medios, otra cosa el manejo real por detrás. Le encantaba salir a decir que había expropiado, pero al mismo tiempo tenía una oficina en Nueva York encargada de negociar las indemnizaciones para que los en ese momento, durante el periodo de la presidencia de Chávez. Él tenía clarísimo que había un manejo mediático que se debía hacer para poder ganar los réditos en la política interna, pero que en realidad no podía darse el lujo de estar peleando con el mundo económico. Y eso ha seguido. Y tampoco con el político. Venezuela tenía una deuda de más de 2 años con Naciones Unidas, y como ya se le iban a completar los 2 años, entonces tuvo que girar hace unos meses $20 millones a Naciones Unidas para no perder el derecho al voto. Entonces, en ese sentido, está además tomando las mismas posiciones de los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre ha mantenido una deuda histórica con Naciones Unidas de 2 años. Para el 11 de septiembre tuvieron que apurarse a pagar porque estaban colgados. Cuando se estaba cayendo el techo de la Asamblea General hace unos años, y la plata dependía del 40% que paga Estados Unidos a Naciones Unidas, Canadá fue la que tuvo que pagar para que no se cayera el techo. Cuotas adelantadas. Digamos, ese manejo de deuda, de estar debiendo, ha sido muy utilizado por la comunidad internacional, para el término que les gusta. Pero sin ir más allá de ciertos límites. Y eso lo tiene clarísimo Estados Unidos, Venezuela y todos los estados de la comunidad internacional. O sea, hay peleas que no se pueden casar. Y yo creo que eso hace parte. Ok, otra pregunta. Bueno, más que una pregunta, es un agradecimiento como al tema, a la discusión. Me parece que la existencia de este espacio da muestras de que pues, el problema de Venezuela no es un problema que simplemente tiene como una serie de evidencias y como de efectos a nivel interno, sino que esta frontera tan porosa y extensa que comparte con Colombia, pues genera o debe generar esa mentalidad de qué ocurre con Venezuela, porque genera un efecto en Colombia. En parte también, pues agradezco mucho ese escandaloso ejercicio de síntesis que ambos hicieron muy bien, usted como siempre de manera extraordinaria, logró llegar a los puntos neurálgicos de la relación. Tantos comentarios que suscitan sus 2 intervenciones, pero yo sé que
pues el tiempo es limitado y habrá otra persona que quiera comentar algo. Pero sobre el evento de la muerte de Chávez, eso está documentado, muchos periodistas venezolanos lo han dicho, escrito, y él murió en Cuba desde diciembre, y fíjense que desde entonces, en diciembre, cuando él antes de irse, bueno, si me pasa algo, porque Chávez no quería morirse, era un tipo que amaba mucho el poder, pero si a mí me llega a pasar algo, Maduro queda acá. Y desde entonces Maduro empezó desde una situación bastante asimétrica, una campaña presidencial con todo lo que el establecimiento le podía proporcionar. Inclusive pues se puso en tela de juicio ese sistema electoral que tiene Venezuela y lo que se tardaron en decir los resultados de esa elección, y que Capriles dijo me robaron las elecciones, entre otras tantas cosas. El muy desafortunado evento de la oposición de no haberse presentado fue una de las cosas que uno se pregunta, ¿cómo es posible que pese a la variopinta organización de la oposición venezolana no se logre un proyecto, ¿no? Como, bueno, vamos a presentar esto. Me parece también cuando el profesor Molano dijo, la transición es lo que hay que pensar, porque la oposición y sus promesas próximas no son la panacea de este problema, porque lo que llevó a Chávez al poder fue precisamente la exclusión de algunos actores estratégicos. Ahora, y eso, el efecto más difícil que yo veo como politóloga, como venezolana y como colombiana también, porque, bueno, gracias a la mística tengo esa doble condición de doble nacional. Fomentar en la mentalidad de una comunidad esa idea de que te vamos a asistir y te vamos a asistir siempre es algo muy difícil de desarraigar, y es algo de entre tantos otros factores de lo que mantiene al régimen madurista hoy en día. Simplemente pues me agradecida por todo lo que ustedes dijeron, lo avalo, simplemente quería hacer ese comentario. Gracias. No sé si hay espacio para otra pregunta. Yo todos los días pienso en Venezuela, todos los días. La incertidumbre... Lo podemos suponer, Nicolás. Pero es que cada segundo, casi. La incertidumbre que tiene que produce la agonía que sentimos nosotros, ver cómo nuestro país cada vez está peor, cómo nuestra gente cada vez está peor, pues come absolutamente la esperanza de recuperar el país y también pues la paciencia, ¿no? Todos pensamos qué va a pasar en Venezuela, qué va a pasar en Venezuela, es muy difícil saberlo. Sin embargo, como dijeron ustedes acá, pues se han hospitalizado, se han clausurado todas las salidas institucionales. La oposición ha hecho todos los esfuerzos posibles pues, para salir institucionalmente, democráticamente, de este régimen. La Asamblea Nacional Constituyente es prácticamente el fin del Estado como lo conocemos, porque quiere instaurar el comunismo ya absoluto en Venezuela. Yo veo el 20 de julio como una fecha límite de entender mi país como siempre lo he pensado, porque pues, si Maduro, con su fuerza, con su poder, con sus armas, es capaz de de modificar el Estado cambiando la Constitución, pues ya no tenemos más que hacer, en verdad. Otra cuestión problemática es la salida de los venezolanos. Estamos dejando la barca y se está hundiendo, y si sale la persona que no piensa igual, pues menos posibilidades de cambio hay. Porque estamos dejando una población que, como ustedes dijeron, está depende absolutamente del gobierno, del Estado, además pues, es controlada económicamente, socialmente, por medio de propaganda, etc. Se habla entonces de una salida que tiene que ver, que está en la calle, una salida que está en la calle y que todo el mundo dice va a ser muy sangrienta, muy dolorosa. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué posibilidades ven ustedes de una salida en la calle, de una guerra civil en Venezuela, viendo pues que en estos 70 días ha muerto cada día un venezolano en lo que apenas es una resistencia civil, porque no se están enfrentando contra ellos, están resistiendo? ¿Qué salida puede haber en la calle con la simetría de poder que es tan grande?
Primer comentario que quisiera hacer más allá de la parte final que no la sé, es los estudios que se han hecho con relación a lo que pasó en Chile, entre los que salieron y los que se quedaron. Y efectivamente hay un resentimiento muy grande de los que se quedaron hacia los que se fueron. Ahí hay, además del problema que lleva cada chileno por dentro con relación a lo que fue la dictadura y el cambio, sí hay un rechazo hacia quienes salieron. Esos son los estudios que están haciendo ahora. A pesar de casos como el caso García, que llegó a la Corte Interamericana, en el que se demuestra todos los problemas psicológicos que puede vivir la persona, que además se fue, ¿no? Porque es que para el que se va tampoco es fácil, ¿no? Pero cada cual está viviendo una situación distinta en su momento, el uno por estar lejos y el otro por estar adentro. Y ese también, creo yo, va a ser un problema de lo que hay que empezar a pensar durante esa transición, ¿no? Y es cómo establecer nuevamente esos canales para que se pueda llevar a cabo la transición. En lo personal, e insisto yo en este tema, no soy experto con relación a lo que, cómo se puede salir de esta situación. Pues yo lo veo muy complicado en la medida en que los militares siguen estando en el poder, porque la salida tiene que ser por la pérdida de ese bastión que soporta al régimen y eso no se está dando por ejemplo. Hay una opción que se puede manejar, ¿no? Que empieza obviamente por los egos, que es esa diferencia entre el chavismo y el madurismo, ¿no? Todos los problemas que hubo con las hijas de Chávez, con Maduro o con la esposa de Maduro, que empezó a resquebrajar esa relación. Entonces ya hay bastante resquebrajamiento adentro, lo cual podría llevar a una salida, pero está todavía el poder militar bastante cómodo con la situación y eso hace que se demore, se dificulte. Pero insisto, es una visión vista desde afuera, no como experto en esa parte de temas políticos. No sé, Andrés, ¿qué? Saben que mi tesis siempre ha sido que no hay nada más desacertado que un analista político que anticipa el futuro. O sea, y que no me gusta hacerlo. Guerra civil es una palabra mayor, pero el riesgo de violencia está claro. Y está claro, entre otras cosas, porque en Venezuela, que tiene 27 millones de habitantes, hay más o menos un arma corta o ligera por cada 2 habitantes. Es decir, eso pesa como riesgo. 2, la asfixia institucional, el hecho de que se ha producido ese bloqueo institucional, que ha cerrado las salidas institucionales, funciona generalmente como un incentivo para salidas extrainstitucionales, muchas de las cuales suelen activarse a través de un acontecimiento que cataliza las dinámicas políticas. Desde mi perspectiva, el riesgo de que ese acontecimiento sea trágico está ahí también. El tema, voy a decir algo, por favor recíbanlo con indulgencia, porque no es fácil para mí tampoco decirlo, pero 70 muertes a cuentagotas no provocan
un destrabamiento de la situación. No quiero extenderme sobre el asunto, me parece incluso mórbido mencionarlo, pero es necesario tenerlo presente en las preocupaciones sobre Venezuela, ¿no? Ahora, habría que ofrecerle, y por eso hablo de pactos desagradables y compromisos desagradables, hay que ofrecerle a ciertos sectores del régimen una garantía de supervivencia mayor a la que pueda representar Maduro. Hay una preocupación por la supervivencia. Maduro en muchos sectores es percibido como un mal necesario. A Maduro en muchos sectores dentro del chavismo no lo quieren. Pero Maduro ofrece algo en la medida en que sobreviva al régimen. Esa transición va a ser muy incómoda porque va a estar llena de strange bedfellows con los cuales va a ser necesario llegar a acuerdos, ser muy flexibles y permitir cosas que uno no desearía permitir. Por ejemplo, en el tema del enorme volumen de recursos públicos que ha sido desviado durante todos estos años. Y llamo la atención sobre el hecho de que el país donde hasta ahora sabemos que es mayor el volumen de recursos de corrupción relacionados con el caso del DEP es Venezuela. Bueno, pues Andrés, muchas gracias. A ver, como politóloga también yo veo la realidad venezolana pues muy complicada, primero porque está polarizada, ¿sí? Algo que hizo pues con muy buena destreza el gobierno de Chávez desde su inicio fue situar desde el plano del lenguaje a dos clases de venezolanos y una manera muy, digamos, personal sobre la cual ustedes podrían aproximarse a eso, lo condensa muy bien Alberto Barrera Tista en su novela Patria o Muerte, como la invitación a conocer un poco más a su vecino y ver cómo desde la literatura también se logra visitar bien esa realidad. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos.